Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Ya, mi hermano. Defensor de derechos, por supuesto, ¿no? Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto ahora de contar con nosotros a un querido amigo, Alexis Ponce, analista político, analista estratégico, como él le gusta que le mencionen, con quien vamos a discutir algo de la coyuntura tan delicada que está viviendo el país. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alexis. ¿Cómo estás? Bien, gracias, mi querido Pedro. Un abrazo grande al volver a vernos. Cuéntanos, ¿cómo ves tú el desenvolvimiento de esta crisis de dominación? Decía Lenin, las revoluciones se dan cuando los de arriba ya no pueden y cuando los de abajo ya no quieren. Los de abajo no quieren seguir Así aguantando. es, así ¿Cómo es. ves vos esta cosa? Hemos tenido conversaciones con Agustín Burbano de Lara, con Jacobo García, con David Chávez.
básicamente centrándonos en la parte de los de arriba. Valdría la pena hacer ese paralelo, Ya, ¿no? Entre los de arriba y los de abajo. ¿Cómo ves claro. las cosas? Bueno, en ese casi mundo de la metáfora literaria de los de arriba y los de abajo, de Azuela, quisiera yo ahí también intercalar otro, otro, otro punto que sería prácticamente como otra dimensión, y es la dimensión de la realidad geoestratégica. Es decir, el Ecuador no es una isla y por lo tanto todo esto que estamos viviendo es parte de un proceso histórico y también es parte de algo que está aconteciendo a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, creo que el patatús que reciben los de arriba el 5 de febrero está también determinado en tanto en cuanto ven con desesperación la posibilidad de que se cierre el cerco que rompe con la prácticamente alicaída y casi fenecida Alianza del Pacífico, que era todo el sector geopolítico de la derecha durante prácticamente el reinado de Uribe y los Fujimori en una etapa pasada, y que se queda ahora con la dictadura del, del Perú prácticamente allí, y, y no se hable más. Es decir, geopolíticamente hablando, no tienen centros de gravedad estratégicos. Los centros de gravedad estratégicos están perdidos para ellos. Y el Ecuador ahí juega una dimensión que no será como el México o el Brasil o la Argentina, pero que de todas maneras, yo lo que prefiguro es que ellos temen en esa casi conspiranoica manera de ver el mundo, de que se cierre el círculo. Y en esto creo que es muy importante saber de que no estamos solos. Nos están viendo las inteligencias de Israel, de Europa, de Estados Unidos, de China, de Rusia, en fin. Es decir, hay toda una preocupación que, aunque no se lo diga, está presente en tanto en cuanto se tiene el miedo de que se cierre el círculo, se cierre el candado y anuncio la prefiguración de que en el 2025 o antes el Ecuador forme parte de esta segunda ola, como se la dice ahora, de gobiernos progresistas, y que esta derrota no solamente es una derrota para Lazo, sino para todo lo que representa afuera. Bueno, La derrota de sus parece ser que los vectores y tiempos aliados, van a como Vox de precipitarse. España, como Milei de Argentina, etcétera. Pero parece que aquí en el Ecuador, en América Latina, los tiempos van a No precipitarse sé, de manera yo muy creo rápida, que ¿no? Porque tú mencionas estas fuerzas externas. Creo que como nunca antes empieza a evidenciarse la presencia de actores como un legislador, el legislador Villavicencio, por ejemplo, que dice sin ningún empacho que está yendo y regresando pidiendo instrucciones en la embajada norteamericana, pidiendo información en la embajada americana, consultando, conversando. El embajador de los Estados Unidos pone el ministro del Interior, pone a un general abiertamente, ¿no es cierto? Y abiertamente aparecen que todas las relaciones giran en torno, así es que, ¿qué es lo que dijo el embajador? Si es que se quitaron las visas, no se quitaron las visas, que ha dicho los narcogenerales, que no ha dicho los narcogenerales. El propio periodista Boscán dice y sugiere, porque el rato que le preguntan frontalmente, dice tengo que proteger mis fuentes, habla de la inteligencia gringa y de la inteligencia británica, como tú mencionas, está presente la cuestión del Mossad, que vuelve a aparecer, por cierto, nos está siguiendo las declaraciones y todo lo que se está reventando con el caso García Luna de México, ¿no? En el que claramente aparece este zar de la lucha así es. en contra de las drogas, mimado de la DEA y de los Estados Unidos, claramente y directamente el jefe, digamos, durante los gobiernos panistas y del PRI, de todo el operativo en contra de las drogas, directamente vinculado a los narcotraficantes, pero también vinculado al hijo del fundador del Mossad, Margolis, y proveyendo Mm. con plata del Estado, inclusive con deuda externa, a la mafia mexicana de equipos y de tecnología del Mossad directamente. Y esto parece que incide en la división del cartel de Sinaloa y la formación de este cartel de Jalisco Nueva Generación, que parece ser, de lo que yo estoy más o menos oyendo de los expertos aquí en el Ecuador, en otras partes, que es el que está vinculado a la mafia colombiana y a la mafia albanesa. Luego se le oye al propio Villavicencio que dice que en realidad Boscán ha cometido un delito penal
y que en realidad no lo dice con estas palabras, pero sería una especie de tonto útil, o sería parte de un esfuerzo de la mafia mexicana para desplazar a la mafia albanesa, que es la mafia albanesa que estaría vinculado al Mossad. Es decir, cuando el presidente Banquero Lazo decía más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Pues es decir, toda la escalada de violencia, de sicariato, de ese despliegue de crueldad y de sadismo que hemos tenido con las crisis carcelarias, con esos asesinatos truculentos, parece estar muy directamente vinculado a este juego en el que están directamente involucrados tanto los servicios secretos de potencias extranjeras, a las que varios funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo parece ser que dan, y bueno, varios periodistas también, parece que dan, parece que responden, sino también a mafias extranjeras. ¿Cómo entiendes tú esta vinculación geopolítica con la disputa territorial que hay ahora sobre el Estado ecuatoriano? O sea, como primer elemento, yo trato de desbisagrarme y separarme lo más que pueda de la lógica y la visión de tira y de pesquisa que tiene Villavicencio. Es decir, él nos quiere meter en una lógica de supuesta información a uno, confidencial, secreto de Estado, en la que se maneja como eso, como un vulgar agente, como un vulgar tira, en donde recibe información de cada una de las bandas. Entonces yo quisiera ir más allá precisamente en lo geoestratégico, porque no se define únicamente, como tú bien lo has señalado en otros programas anteriores, en esta suerte de último colchón de una élite que resultó una lumpenburguesía, que es este colchón en donde está el tema del tráfico, etcétera, sino más bien en lo macro. Es decir, hay tres elementos ahí. Uno, la disputa que hay entre el mundo unipolar, anglosajón, sobre todo, Europa, Estados Unidos, en relación a todo lo que vemos con Ucrania, Rusia, China. Tú has mencionado perfectamente todos los grandes elementos que se juegan en ese sentido y que obviamente están buscando a China, ¿no? Pero que además tienen, o sea, están peleando no contra un país, sino contra una civilización, pues. Y China es una civilización. Como ellos mismos se dicen, nosotros no somos una nación, no somos un país, somos una civilización. O sea, por favor, están enfrentando a 10.000 años de historia, pues no son cualquiera. Entonces, frente a ese tema, un primer elemento que cabe resaltar, y que eso lo hemos analizado en el WARP, en este colectivo en que está el Alfredo Jalife, el Heinz Dieterich y algunos compañeros de Vietnam, de China, de Rusia, y yo que soy el único yamingo por Ecuador. Allí lo que se ha prefigurado es que este es un primer gran elemento, que hay que tenerlo en cuenta. Aquí se está disputando el tema del mundo unipolar y el multipolarismo. Y esta era una de las islas más chiquitas, pero necias y recias, estilo República Bananera Centroamericana, en relación al mundo unipolar. Eso se les está quebrando. Un segundo elemento es lo que está pasando en América Latina. Es decir, por supuesto que hay una segunda ola progresista, debilitada, como sea, pero que está allí. Jalife, por ejemplo, anota algo que me parece importantísimo compartir con tu público, con nuestro público ahora, y es que él dice que hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, se le plantea de que acelere AMLO en México el tema antidrogas, el tema de represión a los carteles, etcétera. Y él dice, con razón, dice, oigan, cuidado, tenemos que manejar de otra manera este tema, porque en el momento en que los carteles mexicanos nos apunten, no estamos preparados, los más de 50.000 o 100.000 militantes de la 4T, a enfrentar una guerra como la de Colombia de los años 80, ¿no? Entonces, frente a esas nuevas artimañas y esos nuevos modelos lumpenescos, eso es prácticamente el retrato de lo que les va quedando, verás, no les va quedando otra cosa, es vergonzoso realmente. Ya no es la época de un Galo Plaza Lazo, por último, es esto, es la mafia albanesa, eso es lo que nos brinda la élite, no tienen más. Y en el caso latinoamericano, el día de anteayer, se reúnen Bolsonaro y Milei por Zoom, a través de este mecanismo, y crean lo que se denomina una estrategia conjunta para incidir en las elecciones de Argentina y evitar que pase lo que pasó en Brasil con Lula.
Es decir, estamos totalmente ingenuos si es que creemos de que las cosas aquí se decidan únicamente entre CONAIE, Revolución Ciudadana, Pachacuti versus Creo y Partido Social Cristiano. Por Dios, esta es una lucha que se está desencadenando con más que nunca con fuerzas transnacionales de ultraderecha y en donde vale la pena matizar, sí, pero hay que estar claros de que la Fundación Ecuador o Libre Ecuador o Ecuador Libre, en la que está de propietario desde hace muchos años Guillermo Lazo y tiene un think tank que no le ha servido para mucho en el tema de los análisis relacionados a lo del 5 de febrero, previamente y posteriormente, pero sí en cambio son buenos para las guerras sucias y para estos enclaves con Milei, con Vox, con lo peor que ha tenido la extrema derecha latinoamericana y por supuesto del mundo. Fíjate tú de que hay un elemento adicional que habría que incorporar y está el hecho en que se quiere cambiar de todas maneras por parte de Estados Unidos esta lógica de segunda ola. Y por eso es que han lanzado todo, han lanzado toda la baraja con el tema de sanciones o imponer amenazas a los países de Latinoamérica, con el tema del Comando Sur, las declaraciones de uno de sus principales teóricos, que te escuché también a ti comentar el tema, y la famosa nueva jefa del Comando Sur. Es decir, ellos saben en qué momento, cuando se reúne la CELAC, tiran el tema de recursos naturales, China, etcétera. Entonces, en todo ese proceso, ahí sí bajamos a lo que es esta pequeña Albania, ¿no? Y aquí, fundamentalmente, creo que el tema tiene esas dos puntas que no están en la lógica de los villavicencios y compañía, y que tiene que ver justo con la posibilidad de que la desesperación, que no nos la van a decir nunca, es que se cierre el famoso candado, se cierre el círculo inevitablemente y cuanto más antes mejor. Entonces, ese es un primer elemento, creo yo, que te tengo que apostar y que si deseas algún tipo de ampliación, lo Sí, podemos sí, conversar. yo quisiera escarbar un poquito más en torno al problema que se le presentan a estas mafias, a esta geolocalización de las cadenas del valor de la droga a nivel internacional, que a veces se le ven así como que fuera una cuestión tabú en las ciencias sociales, ese no es un tema muy serio, en los análisis políticos eso es teoría de la conspiración. Felizmente en el caso del Ecuador yo creo que se ha logrado develar algo que nosotros denunciamos inclusive en la comisión de, no me acuerdo de qué era, de la asamblea anterior con Daniel Mendoza. Ya, Ahí presentábamos el ya. periódico Vox Populi de España, decía ya hace 4 o 5 años, creo que era esta cuestión, que los bancos ecuatorianos estaban, les habían trincado en 17.000 millones de dólares de lavado y ponía con nombres y apellidos los Ujú. banqueros y los bancos ecuatorianos. Entonces estaba al lado mío Qué la impresionante. entonces superintendenta de bancos, Ruda Regui, en plena comisión Ya, de la asamblea y delante de los ajá. asambleístas, yo le di, para hacer evidente lo pública de la información, le di una copia de este artículo de la revista Vox Populi, que además no es nada progresista, pues no es una, hasta como por su nombre lo indica, muy Claro. vinculada a la derecha financiera española, que presentaba esta información, lo cual Ujú. mostraba muy claramente que este proceso de desregulación financiera estaba claramente orientado a algo que ahora se constata, pero con detalles, ¿no es cierto? Al lavado, a convertirle al Ecuador en un sitio de blanqueo de los capitales narcos. Y entonces, cuando se plantea esto de aquí, digamos, fue todo un rosario de leyes que modificaron la situación normativa del Ecuador, la mal llamada ley de Mm, fomento productivo, claro. la mal llamada ley de defensa de la dolarización, la mal llamada ley de desarrollo económico. Todos ellos fueron no solamente regresando a la estructura de desregulación que provocó el feriado bancario, sino haciéndolo todavía mucho más generoso para las mafias. Porque acaso para el ciudadano común y corriente esto le beneficia. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque como vos mencionabas muy bien, ¿no es cierto? No estamos hablando de Galo Plazas.
O sea, Galo Plaza tenía muy buenas relaciones con los Estados Unidos, pero cuando a los Estados Unidos todavía les quedaba algo de la lucha en contra del fascismo, por la industrialización, por el tema de ir conquistando nuevos mercados. Ahora, Estados Unidos en términos industriales depende mucho de otros países, inclusive de sus enemigos en China, en Japón, en Europa Occidental. Y lo que en realidad es el fuerte del eje angloamericano que está en este desesperado declive es el complejo industrial militar. Ya hemos visto lo que vino a hacer la señora Richardson y luego Scholz, ¿no es cierto?, con el asunto de las armas y la cuestión del lavado de capitales, o sea, la especulación financiera. Entonces, ¿qué le corresponde al Ecuador en esta nueva condición que le da mucho más sustento material a lo que André Gunder Frank hace 60 años ya diagnosticaba como lumpenburguesía, lumpendesarrollo? ¿Cómo entenderías entonces en la Así es. estrategia geopolítica de estos sectores vinculados a los dineros sucios el que se les haya cerrado al menos mínimamente las puertas, precisamente en Colombia y en México, por el advenimiento de los gobiernos progresistas, la necesidad de encontrar una nueva plaza para un narcoestado en el Ecuador? Correcto. Mira, ahí quizás valga la pena justo, ¿no? A partir de lo que tú indicas, de aquel recuerdo que mencionas en una de las comisiones que estuviste en la Asamblea Nacional Legislativa, justamente apostando con aquella información. Yo quisiera mencionar de que cuando hablaba justo del tema de Galo Plaza Lazo como una metáfora, triste además, me refería al hecho de que ya no tenemos, además, casa adentro, esta suerte de aristocracia, ¿no? Hoy estás al frente con los albaneses bancarios, es decir, no hay un Jorge Salvador Lara, no hay gente prestante que en esa derecha por lo menos había que sacarse el sombrero, pues no, hoy tienes gente que está lavando dinero, gente que está traficando, gente que está por hacer dinero fácil a través de estos circuitos infames, ¿no? O sea, imagínate cómo estaremos de mal en términos de esa representación simbólica de carencia de aristocracia que frente a esos representantes ilustres que tuvo la derecha ecuatoriana, de esos ayeres nostálgicos, hoy le tienes a un Villavicencio. O sea, ese es lo que tienen. No tienen más. Tienen un señor Lazo, ¿no? O sea, no tienen nada más. Pero además tienes una lumpenpotencia. O sea, no es Kennedy, ¿no? Este pobre Biden y todo lo que implica este complejo industrial, militar, financierista que está al mando de los Estados Unidos, ¿cómo será de paradójica las cosas? Que el día de ayer da unas declaraciones tremendamente progresistas de Donald Trump. ¿Cómo estará de arrevesado el mundo que Biden es eso, es la lumpen burguesía imperialista y Donald Trump es ahora la voz progresista que le está diciendo que cuanto antes tiene que perder, tiene que ser derrotado para evitar una guerra nuclear, por ejemplo, y salirse de Ucrania y de otras zonas de fuego. En el caso que tú anotas, fíjate tú que por cuerda separada hemos estado haciendo lo mismo, desde distintas vertientes, si cabe el término, con distintas bibliografías. En el año 2017, cuando ya está Moreno en el gobierno, como una caricatura, cruel además, ¿no? Una caricatura sangrienta. Yo recuerdo que hago un documento que entrego a varios compañeros como parte de una formación política inmediata a distintos compañeros, grupos de WhatsApp, etcétera, y publico en un medio digital. Y hablo allí de la creciente y gradual mafialización a la que le están llevando al Ecuador a través de dos vías. Uno, en ese año 2017-2018, las Naciones Unidas, a través de su aparato técnico y especializado sobre el tema de drogas, señaló que todo el sistema financiero del mundo había ganado cualquier cantidad, un superlativo ingreso de fondos fantasmas a partir del lavado, y que eran dos los sectores que desde el año 2017, 2018 y más aún en pandemia, prácticamente logran poner en evidencia que esos dos son los grandes centros de lavado mundial. El sistema financiero, la banca, y lo otro, el sistema el eje inmobiliario.
¿no? Ya en el año 2015, 2016, tú recordarás que aparecían estos grandes edificios de estilo Turquía por todo lado, ¿no? Y uno no sabía, o sea, pero ¿por qué tanto edificio? Hasta que por ahí alguien, mientras estábamos trabajando en Malavines, decía, ojo, esto no es casual, ¿no? Esto ya es un reacomodo, si cabe el término, entre comillas, de matriz productiva hacia el delito. Pero además esto tiene que ver con un hecho, mi querido Pedro. Quizás ahí tal vez vamos a tener un contrapunto tú y yo, una diferencia, o tal vez. Y yo me pasé los 10 años de la primera ola progresista visitando todos los países, obviamente el Ecuador, obviamente Venezuela, la de Chávez, Bolivia, la de Evo Morales, la Argentina de Kirchner, etcétera, con un solo elemento. Y decíamos entre varios sectores, es necesario aprovechar los tiempos para crear, hay todas las condiciones para crear una política de drogas propia, porque tenías como 8 o 9 países listos para eso. Evidentemente, una cosa es desde afuera y otra cosa es de los estados. No tuvieron tiempo, no pudieron crear esa política propia. Se pasaron de, más bien bilateralmente, uno país, de Evo Morales por aquí lanzando sus tesis sobre la coca, por acá el Rafael Correa sobre, progresistamente también, todo el tema de la salida de las mulas, en fin, la tabla, en fin. Y por aquí otro que otro país. Frente a esta lógica nixoniana de guerra que la representaba Uribe y todo este eje del Pacífico. Pero esto no se logra cerrar y lo que tienes es, de nuevo, ahora una ola progresista en la cual obviamente tienen pánico, ¿sí? De que ahora sí se les pueda venir una política regional, continental, soberana, antidrogas, en la que ya no está, pues, solamente el Brasil. Ahora están los 3 grandes centros de gravedad estratégico, que disculpen, no está el Ecuador ahí, que son México, Argentina y Brasil, y Colombia, los que pueden decidir el futuro de América Latina en relación a este tema. ¿Para qué? Para que no sigamos siendo hegemonizados por esta suerte de lenguaje de crónica roja que el Ecuador, Paraguay, Honduras, Guatemala son los ejemplos. Yo recuerdo que ya desde hace muchos años varios compañeros militantes y que nos reuníamos desde diversos países me hablaban y conversábamos del tema de que hay un Paraguay que es innegable que está en manos del narcotráfico, que es una economía subterránea que ya está en el tema político. Hay una Honduras que desde hace tiempo, la Honduras que le echó abajo a Zelaya, la que le está de alguna manera sosteniendo y a la vez oponiéndose a Xiomara, y le tienes en El Salvador, y le tienes sobre todo también en Guatemala. Ya no te hablo de los grandes centros de carteles, México, Colombia, no, precisamente por lo que tú dices. Hay otros gobiernos que están actuando y viendo el problema desde otra dimensión. Pero el Ecuador se acaba de unir a esta suerte de eje lumpen de Paraguay, de Guatemala, como tú ves, países pequeños, pero países que pesan en el submundo del delito. Y desafortunadamente el Ecuador mafializado, con una institucionalidad mafializada, fiscalía, policía, ahora una parte del ejército, el ejecutivo, el sistema financiero, y por último ya los sicarios con sus escuelas albanesas en Santa Elena, etcétera. Está listo el panorama para que empecemos algo que no lo vivimos en los años 80 y que lo vivió con Jay Klein, el israelita que les entrenó a los paracos en Colombia, que yo espero que no les dé el tiempo, que logremos derrotar pronto a Lazo y que pronto vaya a ser defenestrado, destituido, renunciado, como se llame, pero que no les demos tiempo a que intenten ponernos esa marca registrada, ¿no? Bueno, tú mencionabas el tema de este agente israelita en el caso colombiano. Acaba también con la presencia de organismos internacionales de reconocerse el exterminio de 6.400 miembros de la Unidad Patriótica, de un partido político de izquierda, que era el esfuerzo más importante que hacía la izquierda a pesar de todos los asesinatos por a reconquistar la paz, por reconquistar un terreno de convivencia pacífica, ¿no? Democrática, institucionalizada. Pues la alternativa de la lumpenburguesía fue continuar la guerra sucia, ¿no? Pero aparte de eso teníamos el tema que son, por si acaso para la audiencia es importante ubicar que se tratan de números distintos, ¿no? Son 6.400
victimados de miembros, todos ellos, de una colectividad política llamada Unidad De un Patriótica. partido. Por otro lado, tenemos el tema de los falsos Unión positivos. Patriótica. Y por otro lado tenemos más de 500.000 de asesinados civiles durante la guerra sucia entre 1984, creo, y 2016, 2017, creo que son las cifras. Yo creo que es importante ubicar, ¿no es cierto?, el hecho de la presencia de estos organismos de inteligencia, porque nuevamente, como te decía, ¿no?, en el caso de la supuesta lucha en contra de las drogas, aparece el Mossad involucrado allí. Aparece la DEA involucrada aquí. Aparece García Luna, era el funcionario del Estado mexicano, es decir, brazo derecho tanto de Fox como de Calderón y en menor medida de Peña Nieto. No. En el caso colombiano también se ha conocido la presencia de gente del DAS, ¿no es cierto? Lo denunció el propio Gustavo Petro cuando era senador, en el que daba las referencias en el asesinato de Rodrigo Lara, en el asesinato de Galán, en el asesinato de Pizarro León Gómez. En todos ellos estuvo involucrado los altos mandos del ejército, los paramilitares y el narcotráfico. Entonces, estamos ubicando aquí no una situación marginal, sino una actividad económica que mueve miles de millones de dólares al año. El estudio de la CELAC estaba mostrando que en el Ecuador se había alcanzado un récord del año 2022 bajo el gobierno de Lazo, con 3.500 millones de dólares de lavado registrados. Imagínate, ¿cuánto será la parte que está subestimada? Entonces, de lo que estamos aquí planteando es un problema que ya se convierte en una actividad. Todavía yo no creo que se pueda hablar de que ya el Ecuador es un narcoestado. Creo que estamos a tiempo de poder impedirlo. Pero es indispensable el vincular esto a este juego estratégico. Es decir, aquí estamos hablando de que la supuesta guerra en contra de las drogas de los Estados Unidos en realidad tiene que ver con un manejo también geoestratégico de los Estados Unidos. Es decir, recuérdese que en Afganistán, cuando estaban los talibanes hace 20 y tantos años, habían erradicado el cultivo del opio. Llegan los gringos y se convierte Afganistán en el proveedor del 95% del opio mundial. Y estamos hablando no en la selva, estamos hablando en el paisaje árido de Afganistán. Debe ser facilito con un vuelo de avioneta, con un dron, el ver dónde están las plantaciones de amapola, pues no. Entonces, yo creo que es importante ir en contra de una narrativa oficial y oficiosa que nos viene sobre todo por las películas de Hollywood, por las noticias, en el que aparece que los paladines de la lucha en contra de las drogas son los gringos, y que todos los que se oponen, como decía el presidente Lazo, son narcotraficantes, ¿no? Entonces aquí el tema de la guerra contra las drogas forma parte de un juego en el que los gringos están de ambos lados y que lo que se manejan son mercados internacionales. ¿Cuál sería el papel del Ecuador? ¿Por qué necesitan un nuevo territorio aparte de estos pequeños estados en los que ya le han metido el diente, Alexis? Bueno, como primera cuestión es necesario para nuestro público el hacer un antecedente histórico inmediato para que no irnos tan lejos, no irnos tan muy allá. Simplemente a la última etapa que se vivió entre los años 90 y el siglo XXI, en el Ecuador y en la región andina. Estaba en ese entonces en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos acá en Quito, y en el año 99 seguíamos de cerca todo lo que en el gobierno de Bill Clinton se empezaba a prefigurar para configurar una nueva etapa de guerra antidrogas desde Colombia al resto de la región. Y ahí fue que se hizo la famosa Act Initiative, la iniciativa civil de Clinton, que logra aprobarse primero en el Senado norteamericano y que después se llamará Plan Colombia. Entonces, esto pasa en el año 99. Yo lo que hago por cierto, García Luna los menciona a los Clinton y menciona a Obama, ¿no? Y ese momento tienen que entrar a censurar el juicio y decir, no, tienes que referirte solo a México. En el tribunal en los Estados Unidos, imagínate, le dicen, no puedes hablar de los Estados Unidos, puedes hablar solamente de México. Y él se abstiene de seguir, de dar su testimonio. Sigue, te interrumpía solo con una nota que creo que era relevante. Sí, por supuesto, es parte de esa visión, ¿no?, que existe. Entonces, fíjate tú que en el año 99 hacemos una convocatoria
y creamos el grupo de monitoreo del Plan Colombia. Con esa forma de ser tan ecuatoriana, yo recuerdo que visité a distintas instituciones, tanto del Estado, cuanto del gobierno de esa época, cuanto la sociedad civil, la llamada sociedad civil, las organizaciones populares, los partidos de izquierda, los movimientos, etcétera. Y en cada sitio nos dimos el tiempo para hacer una charla, más o menos de formación, digamos, diciéndoles, miren, el tema de la década se va a llamar Plan Colombia. Así que el Ecuador va a tener impactos. Esto se llama Initiative Act. Aquí está todos los detalles. El Senado norteamericano acaba de aprobar, era junio del año 99, y posiblemente tengamos los efectos inmediatos. Con esa forma de ser tan nuestra, tan del Ecuador, primero que nadie se imaginaba lo que podía pasar. En segundo lugar, se veía como muy lejos. Eso está en Estados Unidos, está en Colombia, no está acá en el Ecuador. En tercer lugar, se mencionaba que ese tema no era un tema político, era un tema de seguridad, de orden y de lucha antidrogas de la policía, no nuestro, entre comillas. Recuerdo que hablé con los sacerdotes, con los obispos de la región fronteriza, y me indicaron, no sabemos qué es el Plan Colombia y lo que no queremos es de que usted venga a alterar a la gente. Les dije, no, queremos que se transforme en los ojos y en los oídos de el monitoreo de los efectos del Plan Colombia, acá, porque vamos a tener glifosato, vamos a tener esto, esto otro. Vamos a tener, obviamente, un desmadre del río del refugio con un número abultado de refugiados, campesinos pobres de Colombia en el Ecuador. Vamos a tener militarización de las fronteras y vamos a tener lo que se denomina el cambio del centro de gravedad estratégico. Por eso se hace la paz con el Perú en el 95, para que cambie hacia el norte, para apoyar como el yunque y el mastillo esa política. Y claro está, en esa ocasión era otro momento, era otro tipo de fortalezas que se tenían, y incorporamos de manera democrática, de manera progresista, de manera amplia a militares en servicio pasivo, a que formen parte de esta red. Y ahí fue que nace la Legión Blanca. Y la Legión Blanca nace denunciada por uno de nuestros militares de que es un organismo que lo crea el coronel Mario Pazmiño, que ahora es el mimado de los medios de comunicación para hablar los temas de drogas, paradójicamente. Y en esa época ya los medios de comunicación grandes y periodistas que ahora pululan Pero en el cuéntanos mundo con digital, detalle, por favor, qué es la Legión Blanca, qué años y quiénes formaron parte de esa Legión Blanca. En el año 2000, cuando ya tenemos listo el monitoreo del Plan Colombia, yo hablo con el general Osvaldo Jarrín, que en esa época me parece que era el director del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y le indico, mire, va a venir el Plan Colombia, nosotros vamos a hacer un monitoreo y que es por el país, por la nación. Y me dice, usted lo que tiene que hacer es monitorear a los terroristas, no monitorear nuestras fronteras y menos aún a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces le dije, bueno, vamos a debatir mucho, pero lo que sí le digo es de que si ustedes están a favor del yunque y mastillo y del Plan Colombia, nos vamos a oponer y les vamos a develar. Así. ¿Qué es lo que sucede? De que cuando ya se gana mucha fuerza en la sociedad civil y tenemos prácticamente organizado toda la zona norte, todas las fronteras, y aquí en Quito se hace un trabajo enorme, legislativo, institucional, etcétera, para ir deteniendo lo que además ya teníamos, que era la base de Manta, que ya era el folk que nos había metido en época de Maguad. Entonces, frente a esa fuerza de la denuncia, de la concientización y la organización para rechazar el Plan Colombia y derrotarlo, porque esa era además lo que decíamos en las ruedas de prensa, tenemos que ayudar a derrotar al Plan Colombia desde fuera, no desde Colombia, sino desde acá, porque Colombia está muy débil para hacerlo. Entonces, ahí fue que nace un grupo de Escuadrón de la Muerte, que se denomina la Legión Blanca, y que la primera amenaza de muerte la publican en julio del 2000, mientras yo estoy en España, justo promoviendo una denuncia en contra de Heinz Meller, el canciller, y en contra del gobierno de esa época, por el tema de el entregarse a Colombia y a Estados Unidos para fortalecer en las fronteras el yunque y mastillo, que es la lógica militar del tema. Ahí es que aparece, mientras estoy allá, la amenaza de muerte a mi familia y a mi persona.
Luego, en cadena, la siguiente semana ya hay a 17 personas más y luego pues al resto de gentes ya. Todos defensores de Y derechos cómo humanos, ubicaste tú gente los intelectual. vinculados con esta Legión Blanca? Cómo pudiste detectar ¿Cómo su pertenencia detectamos? institucional? Fue un regalo de cumpleaños. Yo te dije que habíamos hecho un trabajo muy inteligente, que ahora no lo veo por ningún lado, no sé si es que se lo estará haciendo, pero hicimos un trabajo muy inteligente con militares. Por nuestra cabeza jamás pasó el tema de el blanco o negro, es decir, todas las Fuerzas Armadas, todos son corruptos, todos son gorilas. No, 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 no. Tenemos otra historia. Eso nos permitió que tuviéramos un general 5 estrellas en nuestro grupo de monitoreo, varios coroneles, expertos todos en geopolítica y en antidrogas. ¿Se Y pueden dar entonces nombres de este ellos en general, de el, los coroneles? claro, claro, el general, parte de este grupo eran los del 21 de enero, menos Lucio Gutiérrez, y menos el que después llega a ser coronel de la Senaín, el coronel, ¿cómo se llama? Pues el que está ahora de la Senaín, que es terrible. Fausto Cobo. Bueno, Fausto Fausto Cobo. Cobo. El 21 de enero, sí, La misma Fausto Senaín, Cobo. por El si 21 acaso, de oye, enero, por favor, yo creo que es importante ubicar para que esté presente en lo de ahora. Es la misma Senaín que, ajá, de acuerdo a filtraciones de los mismos periodistas cercanos al gobierno, ex cercanos al gobierno, ujú, había presentado 299 informes para la mm, puesta en libertad de Junior, ¿no? De este de narcotraficante un, famosísimo. de un señor, sí. Ajá, ajá, ajá. Claro, bueno, entonces en esa época los coroneles del 21 de enero, que eran aproximadamente unos 20 coroneles, muchos de ellos los invitamos a que formen parte del grupo de monitoreo. Está el coronel Jorge Brito, está el coronel Lalama, Gustavo Lalama, está el coronel Sánchez, en fin, están un montón de coroneles, cada uno experto en un tema. Por ejemplo, por ejemplo, Jorge Brito era experto en doctrina militar soviética. Cada uno tenía un enorme currículum. Y en el día de mi cumpleaños llegan unos amigos militares, oficiales, de menor jerarquía, a decirme, bueno, esto le mandamos este regalo. Y entonces, en esa época no había, pues los flash memories, habían los disquetes, tú recordarás, los disquetes eran como unos cuadraditos que se ponían en las Claro. computadoras viejas. Y allí, lo que ahora ya es Vox Populi, lo que hace este Villavicencio, lo que hacen todas estas gentes de infiltrarte, de grabaste tus llamadas, etcétera, eso era todavía artesanal, digamos, precapitalista, llamémoslo así. Ahí ellos me avisan, me dicen, disculpe, pero se acaba de crear la unidad informática antiterrorista y está al mando de mi coronel Mario Pazmiño. Y entonces ellos le van a mandar a usted como, porque estamos recién entrenándonos en esto, le van a mandar a usted a su correo electrónico de la PDH la primera bomba virus que estamos produciendo. Cuando usted le llegue, por favor, no la abra, nada más. Y le dejamos el disquete. En el disquete estaban, por ejemplo, voy a citarte a ti como ejemplo, ¿no? A las 12 del día se reúne con el señor Pedro Páez del teléfono tanto y transcriben todas nuestras llamadas. Y así lo tenían, todos los días, monitoreado todas mis llamadas con distintas personas. Galo Chiriboga, en esa época era de la Asociación Americana de Juristas, Paco Velasco, María Paula Romo de Fundación Esquel y los 25 rupturas. ¿Qué te diré? General René Vargas Pasos, con medio mundo. Y tenían un balance cada mes. Entonces iban diciendo, por aquí posiblemente se lancen dentro de un mes a hacer estas gestiones, posiblemente intenten rechazar con una demanda penal la base de Manta, etcétera. Entonces, eso me dan de regalito. Y ahí es que cuando en esa ocasión leo, digo, bueno, ¿qué hacemos? Allí vemos que los coroneles me dicen, mira, eh, ninguna inteligencia funciona sola. Se lanzan usualmente cortinas de humo y se lanzan usualmente tubos de ensayo, globos de ensayo, y se lo hacen a través de ciertos periodistas aliados. Entonces, se van a lanzar cosas y ahí es cuando recibo la amenaza de muerte y les digo rápidamente a ellos, ¿quiénes son? Ustedes tienen ya datos. Y me dicen, sí, sí, ya tenemos todos los datos. Todos los datos.
Esto se lo hizo en la unidad, en la CIQ, en Contrainteligencia Quito, de la Fuerza Terrestre, al mando de Mario Pazmiño, del coronel Mario Pazmiño, esta Legión Blanca, y ellos ponen la denuncia formal, además, ¿no? ¿Por qué? Porque estas amenazas después fueron contra ellos. A mí me ponen, nunca te perdonaremos que nos hayas infiltrado nuestras gloriosas Fuerzas Armadas para hacerles comunistas, ¿no? Ese era el grado de peligrosidad que Bueno, nos al, daban. al que Y deberían allí, culparle, en al que todo deberían ese... culparle y que felizmente todavía sigue vivo, es a mi general Guillermo Rodríguez Lara, pues, y a los de la Revolución Claro, Juliana, pues, y que y a además, tanto, y a y uno de los intelectuales tanto más militar importantes patriótica que ha de... estado en distintas generaciones a lo largo del tiempo, que nos acordemos que fue don Eloy el que fundó el colegio militar y el que institucionalizó las Fuerzas Armadas en el Ecuador, ¿no? Y regrésate otra vez a los años 60, 70, la promoción del 68, la promoción de oficiales que forma Rodríguez Lara, no son cualquiera. Hay que tener orgullo. Ellos crean lo que se denomina en el ejército ecuatoriano el pensamiento militar ilustrado. Ahí Claro, están Carlomagno Andrade, por Dios. claro. Ahí está Miguel Iturralde, que son hombres de los cuales deberíamos sentirnos orgullosos todos los ecuatorianos. Hay cierto sector El general Palacios ciego, que le hicieron desaparecer poco antes del accidente de Roldós, del accidente entre comillas de Roldós ¿cómo no? Y también tenías gente muy progresista en la Armada Naval, es decir, un ejército, hermano, para enorgullecerse. Por eso es que ese ejército, con sus oficiales en retiro, se une con nosotros para hacer el grupo de monitoreo y logramos derrotar a todos los elementos que en el Ecuador estaban a favor del Plan Colombia. Y logramos poco tiempo después hacer la derrota, ¿no? Ya cuando hay un cambio de correlación de fuerzas en América Latina y Uribe se queda solo y esto cambia, esto cambia. Entonces, en relación al tema, en esa época, como te decía, uno de los globos de ensayo que mandan es esta Legión Blanca que amenazaba infamemente a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Intelectuales, periodistas, progresistas, medio mundo. Y después, como eso pasa cuando dejas actuar a esta gente. Yo por eso ahora digo, no podemos dejar pasar las amenazas a esta chica, a la chica presidenta de la comisión, porque ya lo vivimos en el año 2001, mi querido Pedro. Mucha gente se quedó en silencio, solo le amenazaban a Alexis Ponce, entonces calladitos, ¿no? Y claro está, ¿esto qué significó? Que después se extendiera al que es y al que no es. Con decirte de que hay comunicados de amenazas de muerte hasta el propio Carlos Vera. Con eso te digo ya todo, ¿no? Ahorita hay amenazas en contra de Entonces, Carlos Vera también. no, 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 no. Te digo que en esa época, Ah, en esa época. cuando se le deja crecer las uñas a ese monstruo de Legión Blanca, ¿sí? Lo que, frente al silencio de los demás, ya empiezan obviamente, esa es la función, ¿no? No solamente a los comunistas, a todo el mundo, a todo lo Bueno, yo que creo que consideran que estás es dando algunas enemigo pistas interno, ¿no? metodológicas muy importantes para entender la coyuntura, ¿no? Entre otras de esta sincronización que mencionabas Claro, de las amenazas, entre comillas, sí, privadas con amenazas públicas, con operativos a nivel de los medios de comunicación y eventualmente que ahora pueden haberse complementado, por ejemplo, con estas amenazas del lofer, ¿no? El tema de la Contraloría, del Servicio de Rentas Internas, de la Fiscalía, que te llegan investigaciones, que te piden información, y al mismo tiempo otro tipo de amenazas de lumpen. Yo creo que es muy importante ubicar eso porque ahorita está pasando lo mismo. Es decir, fíjate, es la amenaza a Correa, ¿no es cierto?, en los medios sociales, la amenaza a Viviana Veloz, la amenaza a los policías que participaron en la investigación que ha tratado de ser tapada por orden del gobierno del presidente Lazo. Es decir, se está ubicando toda una cuestión en la que hay una coordinación con otras, todavía no atinan, pero tratan de hacer también operativos mediáticos, ¿no? Como decir, no, es que la culpa es de Correa, es que la mafia albanesa estuvo desde el 2010, es que la mm, corrupción, es decir, tratan de cambiar la narrativa así vinculado es. a este clima de temor, digamos, en el que todavía no le atinan cómo tomar la iniciativa, ¿no? En esa época, vuelvo ahorita un ratito nada más al 2001, em, hacen dos operativos tenaces, ¿no? El uno le hacen a las esposas de los coroneles, ponen avisos clasificados en el diario Últimas Noticias
de masajistas que hacen favores sexuales, llamen a tales teléfonos. Y hay cientos de llamadas y eran las esposas de los coroneles críticos, cuestionadores, nacionalistas que estaban con nosotros, ¿no? Ellos se indignan, ¿no? Por supuesto. Y de Y eso lo inmediato, hacen sus propios compañeros de armas, ¿no? Como parece ser el caso de los policías que son desbaratados del equipo de investigación original, que son desbaratados y se les envía a sitios en los que son objeto de vejámenes, son objeto de amenazas, son objetos de degradaciones, inclusive en su carrera profesional, ¿no? pero además en el caso que mencionas ahora de la actualidad, Boscan lo acaba de decir hace pocos días nada más, cuando les dice a los generalazos, a esos dos generales, Ponce y Vargas, les menciona que están más bien empeñados en las agencias troll, ¿no? En la guerra sucia, ¿no? Y eso es lo que hacen, pues, pero nosotros ya teníamos ese antes, o sea, a nosotros no nos coge de nuevo, mi querido Pedro, porque ya lo No, yo vivimos. creo que es muy importante que la ciudadanía tenga presente, así Sí, sea hay como ese contexto, sospecha, ¿no? así, porque con esto no se puede tener algo notarizado, es decir, ninguno de No, ellos pues, va a hacerte la amenaza o cometer el crimen no, pues, bajo no. notario. Pero yo creo que es importante que la ciudadanía esté vacunada en el buen sentido de la palabra, es decir, que pueda crear anticuerpos frente a este tipo de manipulaciones, ¿no? Claro, ahí me faltaba contarte dos elementos más de esa época para ya, ahí sí, con ese antecedente, volver al futuro o al presente. El otro operativo me hacen a mí. Yo estoy saliendo el 24 de julio del año 2001 a las Islas Canarias, invitado para hablar sobre el Plan Colombia y los efectos en el Ecuador. Y entonces voy al aeropuerto, salgo de la casa dejando a las guaguas, a la mamá de mis guaguas, y bueno, no pasaba mayor cosa, digamos, en el país. Todo hacíamos público, nosotros no teníamos ninguna reunión secreta ni de conspiración, nada, todo era público, las reuniones con los coroneles, con los generales, con medio mundo. Y allí me detienen oficiales de antinarcóticos en el aeropuerto Mariscal Sucre. Se llevan mi maleta y les digo, ¿qué pasa? Aquí tengo la invitación por la alcaldía de las Canarias. Soy expositor y estoy invitado por el gobierno español de esa época. Y me dicen, tiene una denuncia de llevar clorhidrato de cocaína en el estómago. Así que vamos. Y me trasladan a los subterráneos del aeropuerto, en donde hay unas, llamémosle, oficinas de la DEA, y de su par ecuatoriano, en donde tienen un montón de gente desnuda y que además tienen que pagar, las propias personas tienen que pagar la radiografía, la placa, donde demuestre que llevan las fundas de clorhidrato de cocaína en su cuerpo. Entonces yo me doy cuenta rápidamente de lo que significa aquello. En esa época no había celulares, mi querido hermano, y les digo, bueno, ustedes acaban de llevar la maleta, esa maleta tiene que estar conmigo. Si ya le hicieron a Abdalá Bucaram, que era presidente, le hicieron lo que le hicieron, no se diga lo que me pueden hacer a mí. Les conozco perfectamente. Entonces me ordenan que me desnude y un médico, son médicos los que hacen esto de la policía, proceden a hacerme aquel operativo. Que yo recuerdo, el gran amigo de esa época, que después fue presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, yo le pido a él, a Pedro Restrepo y a un montón de personalidades de ese periodo que vengan al aeropuerto y que hagamos una rueda de prensa, que me acompañen. Y el Alberto me decía, no quiero estar en tus zapatos, no quiero que pase eso. Esto ya es una advertencia de lo que puede pasar. Le dije, bueno, hay que prepararnos. Y lo primero que hice fue no viajar, pues porque obvio, pues, eso pasaba expreso de medianoche, pues la policía española me esperaba para ponerme varios años en prisión y ensuciarme de esa manera. Como me doy cuenta, les hacemos la denuncia y este segundo elemento no les satisface, entonces allanan mi casa cuando no estoy, dejan un cuchillo en la cuna de mi hija como señal y se producen una serie de elementos. Pero más allá de esto, quiero decirte de que, ¿qué pasó en una tendencia de derechos humanos del movimiento popular? Se desesperan, tienen miedo, empiezan a llorar, hacen reuniones con el mequetrefe ministro de gobierno de esa época de Gustavo Noboa, y ese ¿Quién era? ministro, uno de los 10, 20 ministros, hermano, ya de buscar, por ahí tengo los archivos, y ese ministro se reía, pues, viéndoles que sollozaban, no va a decir los nombres, son famosos defensores de derechos viejos y nuevos de esa época,
que estaban desesperados. Es decir, el Ecuador no estaba preparado para una dimensionalidad como la de Colombia. Entonces, otros nos habíamos preparado ya. Y además teníamos ese sustento de que estábamos con militares, amigos, que estaban muy claros de qué significaba todo esto. Esto es lo que hay que darse cuenta ahora. ¿Por qué te digo eso? Teníamos intelectuales como tú, qué lástima que en esa época tú hubieras sido, pero extraordinario aporte en el mundo económico, en el mundo financiero, de lo que implicaba eso. Pero tuvimos al Alexei Páez, que murió después. El Alexei era nuestro mimado intelectual en esa época porque él era el que ponía el cerebro en torno a los temas de hacia dónde se dirige la lucha antidrogas y el Plan Colombia cuando fracase. Y claro, ahí hicimos un famoso evento en el Congreso Nacional de esa época y el Alexei Páez, en nombre de nuestro grupo, con los coroneles y los generales nuestros, dice, bueno, señores, quiero advertirles de que el Plan Colombia se está acabando por la estupidez de los gobiernos ignorantes y además que no conocen lo que va a pasar. El narcotráfico lo que hace es transfronterizarse, ¿sí? Cuando la cocaína deja por producto de una serie de factores, Bolivia va al Perú, luego va a Colombia, ¿sí? Y va a venir al Ecuador. De esto hay que estar claros. Pero no porque vengan acá los cultivos, sino una pequeña parte, sino lo que es el engranaje del negocio. Y eso está escrito, hermano, en un documento que lo hicimos en esa época y lo presentamos al Congreso, que se llamaba la advertencia sobre los efectos de la política antidrogas derrotada, lo que puede pasar en el Ecuador. No nos paran bola, obviamente no nos paran bola, pero sí en ese instante lo que se hace es bloquear, como tú sabrás en la década siguiente, bloquear esta visión infame de la guerra antidrogas, que reaparece en los años 2013-14, cuando ya está de ministro Pepe Serrano y es condecorado por la DEA. Entonces, allí es otro momento, y nuevamente América Latina, esta región, empieza a desintegrarse en relación a esa posibilidad de una política de drogas propia. Ahora, ¿Qué es pero lo yo que sí creo tenemos que ahora? vale la pena orientarnos un poquito, ¿no? Porque a veces se plantea, es que es inevitable, es que así es la vida, es que con la droga no se puede, es que el narco es así, la mafia es así. Yo sí creo que es importante ubicar que no durante el gobierno de Correa nomás, sino durante Claro, décadas, el claro, Ecuador sí logró mantener a raya a la mafia. Esto es así muy es, importante así ubicar, es. que dicen, es que Desde la siempre se época ha del robado. doctor Pero, Borja, a ver, pero vamos viendo. Hay un documento oficial que no está sujeto a los vaivenes y la coyuntura y así los es, intereses de la política local, que es el así es, informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. El así es, Ecuador siempre ha estado al margen, al menos desde los años 80, ha totalmente, estado al margen de los cultivos y de la producción industrial de droga. El Ecuador ha así es, tenido niveles muy limitados de trasiego y de lavado, siendo que está entre los dos países líderes en el mundo de producción de coca, que son Colombia y Perú. ¿Ah? Esto es muy así es, importante. Y es totalmente. sustancial el mencionar, como lo está haciendo ahora con mucha valentía Andrés Arauz, el que Colombia está entre dos países dolarizados, y no es por casualidad que al Ecuador lo dolarizaron, ¿no? Precisamente por eso, Así es, porque ya Panamá estaba quemándose a finales de los años 90 como centro de lavado. El Ecuador muy convenientemente se dolariza, pero con la gran ventaja del músculo financiero que significa la exportación de petróleo. Y obviamente la densidad económica del Ecuador no tiene parangón ni con Panamá ni con ninguna otra de las guaridas fiscales, pero tampoco con los países que mencionaba. O sea, es una economía mucho más grande que Paraguay, que Guatemala, que Honduras, como para entender cuál es la necesidad de tener una plaza tan fuerte, sobre todo después de lo que está pasando en Colombia y México, en que las cosas ya no les resultan tan fáciles. Esto es un primer elemento. Un segundo elemento que yo creo que es súper importante mencionar es el hecho de que el escalamiento de la violencia y el sicariato son ujú, elementos directamente vinculados a la disputa territorial entre
mafias, entre bandas narco en el Ecuador. Esto no tiene precedentes en el país. No es que no ha No, habido para nada. intereses anteriores, ha habido Esto es marca registrada de Moreno y de Lazo. y de Lazo. Y Y hay esto que te estar digo claros. lo mencionabas a José Serrano. Yo creo que en los años también de José Serrano es muy importante ubicar que hay una No, 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 reducción muy no. Pero no lo importante del mencionaba número de muertos, como ¿no? ayuda a la droga, sino como que el Ecuador, como el resto de América Latina, como parte de ese análisis que te hacía mención, el primer bloque progresista muy poderoso que tuvimos en los años, en la primera década del siglo XXI, eh, eh, se desmorona, se desmorona. Fallecen algunos líderes, fallece Chávez y eso es estruendoso. Fallece Kirchner, ¿sí? Se va Lula. Sí, pero antes de Eh, eso, antes de entrar en ese punto, solamente déjame acabar la ideita. O sea, yo creo que es muy importante entender que lo que ha pasado ahorita es un salto cualitativo en el peligro de nuestro país frente a esta disputa de las mafias de la droga. Solamente eso quería completar. sí, y quiero anotarte por qué hablé y quisiera hablar de este tema. Cuando hay esta primera, llamémosle derrota temporal o salida del escenario electoral de los principales ejes gubernamentales de progresistas, ¿no es cierto? Gana Macri, gana la derecha en Chile, etcétera, etcétera. El Perú es el Perú de siempre. Pasa lo que pasa en Colombia siempre. En Brasil hay todo el software a Dilma. En Ecuador sucede este salto brutal de lo que implica Moreno. En fin, quiero decirte de que lo que primero hay es una suerte de aislados nos comen los gringos y nos vuelven a imponer aislados, si no actuamos regionalmente como se actuaba en otros temas y se debía actuar en el tema de política de drogas, como ya no hubo ese chance histórico, esa ventana de oportunidad se cerró, los gringos te comen individualmente, porque eso lo hacen siempre, a cada nación, tienen una agenda para cada nación. Y claro está allí un primer elemento que es la matriz de lo que es el microtráfico para el Ecuador, entre otros temas, ¿no? Pero, por supuesto, la derrota política temporal del primer bloque progresista tiene como resultado la victoria de una derecha lumpen, en cuyos gobiernos aflora estas economías ilegales de la venia de sus propios grupos, llamémoslos grupos financieristas, sectores ligados a la tierra, exportación, etcétera. Es decir, ¿cómo será el peso de la derrota de un proyecto tan maravilloso como el que tuvimos, para citarte nombres, Mujica, Tabaré, Lula, Chávez, todo lo que fue Correa, Evo, Kirchner, en fin, esto era una fiesta. Lugo, Zelaya, era una fiesta. El FMLN en El Salvador, bueno, esto era un momento único como solo se vivió en los años 20 del siglo XIX con la primera emancipación. Y claro está, como eso tiene un techo, lo que tiene rápidamente es el ascenso de, no estas aristocracias de la derecha, llegan los lumpen, llegan estos lumpen, llega quien llega a la Argentina, fíjate tú, que ahora ya está, inclusive, haciéndose la investigación acerca de los nexos, por ejemplo, con la mafia de la trata y esa lumpen burguesía argentina que estuvo en el poder, y etcétera. Pasa lo que pasa con Moreno, etcétera. Y entonces es en ese contexto de desamparo de nuestras naciones, porque estos han hecho todo el trabajo para que, entre comillas, seamos derrotados, que no les importa ni el futuro, ni la gente, ni nada. Lo que les importa es el negocio rápido y segundo, cómo bloqueamos una segunda ola progresista, al costo que sea. Y para mí, esa es mi tesis. El costo es, y la tesis es, no importa si nos transformamos en repúblicas albanesas, pero los detenemos.
Ah, que ahí viene otro principio metodológico que yo creo que es importante que la ciudadanía preste atención. Ahora se puede consultar en el internet el tema de las estrategias de la atención o los años de plomo, ¿no? Hacen referencia a los años 60, 70 en Italia, en el que habían los Así es. atentados de falsa bandera y que era básicamente eran estas agencias internacionales a las que tú hacías referencia, estas agencias, servicios de espionaje internacional que tenían estos escuadrones vinculados a la mafia, a los terroristas, haciéndose pasar como que fuesen gente de izquierda, ¿no? Entonces habían estos escenarios con gente No, destrozada, no te bombardeos salgas a de Italia. trenes. ¿Repite? No te salgas justo para poder alimentar otro aporte. En los años de Moreno y de Lazo, y sobre todo ya en esos años de lumpenización de este tipo que acaba en el Paraguay y que hoy como cortina de humo la señora fiscal de la embajada norteamericana resucita un caso desde hace 5 años presentado, este tipo en su gobierno con María Paula Romo y todos sus operadores políticos, lo que hacen es, como tú sabes, entregar a las mafias políticas para sostenerse él, entregan hasta carnets de discapacidad, entregan hasta los hospitales. Cuando tú lees la historia de la mafia de Italia, y a eso quería ir, a los años 40, hermano, a los años 40, y luego haces un salto en la mafia a los años de pandemia, o sea, más o menos 75 años de diferencia, vas a encontrarte con un fenómeno. Solamente hay dos eh, experiencias de captura de los hospitales como si fuera botín de las mafias. Sí. Uno Cuenta, esa no en sabía. la Italia, en la Italia de la mafia de la Camorra, todos los hospitales de Italia son tomados por la mafia. Y en la pandemia, nuevamente. Con el apoyo de la CIA, ¿no? Con el apoyo de la CIA. Es muy importante. En los años 40 es que ellos se nunca reintroduce trabajan la solos. mafia por mano de los gringos porque hasta Mussolini había por combatido a la supuesto. mafia. Por supuesto. Y tú tienes acá en el Ecuador, claro, es talla small y todo, y además no da para más talla, Lenny Moreno, pero tienes tú prácticamente la misma fenomenología, que lo que hay que verla es, no porque seamos menos, pero a esta burguesía sí hay que verle como lo que es talla small, no dan para grandes monstruos, ¿sí? Son lumpen, y hay que verlos así. Lo que sí logran construir es esto que tenemos. Yo me preocupo, mi querido amigo, tú sabes, mi mujer fue colombiana, Nelly, ella falleció hace poco, producto de la crisis infame a la que le sometieron al sector de salud, pero ella, como buena colombiana, como analista que era, como periodista que era, y como docente que fue, ella cuando ya empiezan los motines carcelarios y las mortandades brutales y los primeros casos de vacunas en las calles a los pobres, ella muy intuitiva dice, a ver, en una reunión de gentes de izquierda, progresistas, en fin, ella dice, ustedes no tienen ni idea de lo que se les viene. Número uno, ninguna experiencia como la que tuvimos en los 80s, cuando empieza la destrucción de Unión Patriótica, etcétera, todo empieza primero por imponer un discurso que es se matan entre mafiosos. Tengan cuidado acá, porque con ese discurso que ahora lo tiene Villavicencio de la bronca entre las mafias, con eso quieren esconder y tapar el vínculo con el Estado, con el gobierno. Lo primero. Lo segundo, la Tapar, gente cree que y tapar el vínculo con la banca, hombre, que ese es el por otro punto supuesto, con el fundamental. Banco de Guayaquil. Con el Banco de Guayaquil, si tenemos que hacer una tarea pendiente, es o sea, hay que investigar al Banco de Guayaquil cuanto antes. Pero volvamos a ese tema que te decía. Ella decía como segundo elemento, yo me acuerdo, o sea, no tienen idea de lo que se les viene. Si ahora no se oponen a esta barbaridad, a este baño de sangre, esto pasó lo mismo en Colombia. Primero eran muertos lumpen, porque eran campos de ensayo. Primero se comen prostitutas, delincuentes, niños de la calle, como en Brasil los niños de la rúa, etcétera. Y después vienen los activistas sociales, los militantes políticos. A la Unión Patriótica no se la comen de una sola primero. Primero van ensayando en estos sectores
para ablandar a Mimetizado la en este población. escalamiento del sicariato, ¿no es cierto? Se van escondiendo estos crímenes seleccionados, como se dio ya en la campaña con candidatos específicos de partidos de la oposición, ¿no? Exacto, Y y sobre por todo el eso es de que correísmo. va hacia una segunda fase, hacia primero los ataques a estos militantes políticos, candidatos, que ya es una cosa brutal a que el Ecuador le quieren acostumbrar. Esto no había pasado en el Ecuador, sino en la época de Lazo, en el gobierno albanés. Y tienes otro elemento, además, que de esto no se habla mucho, verás. Tienes ya 4 casos registrados de ataques a organizaciones sindicales populares, A con ver, fusiles cuéntanos, ¿a cuáles? en el Ecuador. Pero a ver, dinos cuáles han Claro, sido, de porque estos no mismos grupos, conocemos. claro, de estos mismos grupos que se han dedicado a poner vacunas en escuelas, en colegios, en tiendas, etcétera, de pronto, tal como le dijo Nelly antes de fallecer, en esa reunión, empieza a verse que efectivamente atacan, por ejemplo, a sindicatos que están en la costa con varios y de hace años conflictos laborales, como por ejemplo la cervecería, como por ejemplo el Plosen, como por ejemplo sindicatos agrícolas, en donde ahora, mientras llegan a Quito, son corchados primero por policía, que les dicen que les van a escoltar. Luego no les escoltan y lo que tienen son gente armada que les atacan. ¿Sí? Y tienes a estas mismas bandas que atacan, o sea, estos grupos, ¿Pero y qué son? llamémosles ¿Qué son? ¿Narcos los disfrazados de ejecutores. policías? ¿Son bandas disfrazados de policías o son policías que están incumpliendo con su deber? ¿Ha habido denuncias sobre esto? O sea, la única denuncia que hay es de este sindicato que dice que primero nos detuvo una policía a decirnos que nos escoltaba y después se fue. Hermano, esta es una manufactura que ya se vivía en Colombia. No nos hacen los pendejos. ¿Crees que no está la mafia en la policía y que la policía no está en la mafia? Deberíamos ser ingenuos o volver a Italia de los años 30. Y lo grave de lo que estás diciendo es que hay una complicidad de las altas esferas, de las altas autoridades, para castigar a los policías decentes, como por ejemplo en el Claro, asunto de haber desmembrado, claro. inclusive con retaliaciones a los policías que participaron en la investigación que involucra al gran padrino, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el defender la institucionalidad, tanto en las Fuerzas Sí. Armadas como en la policía, que hay gente muy decente y que, tienen que refugiarse de alguna manera o mimetizarse para no ser objeto, para no ser víctimas de las retaliaciones de sus propios jefes. Pues, ¿a dónde vamos a O llegar? sea, en el caso de Fuerzas Armadas es mi criterio defender la institución, el pelear para que vuelva a su centro de gravedad que siempre fue, pensamiento militar nacionalista, pensamiento militar ilustrado, cerca del pueblo, doctrina Sucre, etcétera. Todo lo que Rodríguez Lara hizo para que fuera un ejército diferente a los ejércitos del Cono Sur, ¿sí? El Ecuador no estuvo en el Plan Cóndor. Entonces, ese ejército debemos apoyar Ahí en ese hago una sentido. propaganda, compañeros, por favor, vayan de nuevo a las grabaciones, a las conversaciones que hicimos con Jaime Galarza hace un par ¿Cómo de no? años, ¿no es cierto?, en el que se habla de Ya. la participación el ministro de Defensa, que se me va el apellido ahorita, que quedó después de lo que le tumbaron el avión a él y al ministro de Defensa Subía, que Bien. él tuvo vinculaciones con el Plan Cóndor, ¿no? ¿Cómo no? Y esto salió también Posteriormente. en el video de Somoza, quienes mataron a Roldós. Somoza. Y claro está, en el caso de la institucionalidad militar, creo que a esas excepciones hay que combatirlas, a las excepciones pro-norteamericanas, a las excepciones que nos quieren cambiar el centro de gravedad estratégico del ejército para que sea una fuerza antidrogas, una centroamericanización del ejército ecuatoriano. Y lo otro que es el tema de la policía, que ahí sí, desafortunadamente, no es excepcional. Las excepciones son estos hombres dignos, estos oficiales dignos a los cuales hay que defender su vida, su integridad y que se vuelva a los caminos a los que siempre debió estar. Pero en el caso de la policía creo que es agenda urgente de un gobierno de transición y de un gobierno ya consolidado en 2025, cuando sea, Bueno, pero yo es creo que que, ahorita mismo hay que exigir cosas, es decir, es no, es que urgente ahorita no te que van a la dar. ciudadanía tiene que exigir, ¿no es cierto?, que el ministro del Interior responda por la Por seguridad supuesto, de los que está convocando la asamblea. ¿Cómo por puede supuesto. ser posible, ¿no es cierto?, que a este policía Erazo
no solamente que se le amenace, sino que se le amenace su vida, sino que además sus jefes le están amenazando con retaliaciones y acude a la Asamblea Nacional. Correcto, de acuerdo. Yo me fui muy lejos, ¿sí? Yo ya estuve pensando en cómo construir desde el poder, desde un poder diferente, una nueva policía que necesitas urgente para Empecemos a hablar evitar. desde ahorita. Como decíamos al principio, los tiempos se están precipitando, cosas que no han pasado en décadas, ¿no es cierto? Van a empezar, están pasando en semanas. Sí, Yo creo pero que yo este creo que, terremoto político no acaba ni empieza con Lazo. Como tú pero, muy bien pero te estás comento mencionando, algo. aquí está develándose, si seguimos jalando el hilito, ¿no es cierto?, el carácter de la lumpenburguesía y del lumpen subdesarrollo aquí en nuestro país. Lo que te digo es de que, perfecto, las tareas iniciales, estoy de acuerdo contigo de que hay que defenderles a esos oficiales, exigir al gobierno actual y a las autoridades policiales actuales que no los pongan en peligro. En fin, hay una agenda específica e inmediata para ello, pero es una agenda reactiva, mi querido Pedro, de todas maneras. No, Hay que pero yo nosotros creo que es claros. importante ir detectando también como tarea inmediata, porque lo otro, mira, para las calentas de esa, te interrumpo solamente por ubicar la dimensión temporal, ¿no? Ajá, Lo que es evidente, y el propio Boscan lo está sugiriendo, él dice, lo dice con, tal vez con otras palabras, pero lo que está diciendo es, ajá, ajá. algo que yo lo había subrayado en momentos anteriores, ¿cómo es posible que un ministro de Lazo, además con la arrogancia de Lazo, le Ajá. diga que es un calenturiento? Que manda sacando a generales, ¿no es cierto?, y a altos oficiales de la policía con la cabeza caliente, que hay que pensar mejor. Y Lazo retrocede, Lazo se arruga frente a un teniente coronel, además, ¿no? El propio Mm. ministro Carrillo, que es puesto por la embajada americana, tiene que ser sacrificado porque él dice que son 12 altos oficiales los que están involucrados en Que en están el trágico involucrados. caso de María Así es, Belén Bernal. Ninguno de ellos es así es, mencionado. así es. Ninguno No, de pues, ellos es mencionado, queda que totalmente fuera de la narrativa todo lo que primero trascendió, en un principio trascendió y que le obligó a Lazo, en un esfuerzo de darle una dimensión simbólica al asunto, de que había que destruir el Usuquía. cuartel, ¿no? O sea, que era Ajá. el grado de desesperación. Entonces, parece ser, y esto yo sí creo que es un causal de juicio al presidente de la República, es el hecho de que ninguno de esos generales sale. Ninguno de esos generales sale. O sea, la propia embajada norteamericana, que es la que pone y quita ministros, que es la que en última instancia está a cargo de la policía antinarcóticos aquí en el Ecuador, no dice nada el rato que lo sacan a su mimado, probablemente por proteger a los otros. Y resulta ser que los otros probablemente, y esto lo sugiere Boscan, probablemente no salen porque tenían algo con que chantajearle al presidente de la República, que era el haber ocultado ese uniforme. Entonces, si es que le pueden chantajear con eso, y recuerden que en el caso del Un general ratito. Ponce, se hablaba también del tema de que se iba a hacer cargo del aire, de todo el tema del control del aire, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que en el caso colombiano, lo que cambia la tecnología en el tráfico de drogas y le permite a Pablo Escobar trepar a las posiciones monopólicas que él trepó, fue precisamente que Álvaro Uribe, antes de ser presidente de la República, fue director de aviación civil. Por eso es que uno de los elementos claves en la lucha, en la nueva lucha antidrogas de Petro, es suspender las fumigaciones aéreas con glifosato, porque los aeropuertos privados están directamente, ¿no es cierto?, en el caso de Colombia, directamente vinculados a esta transformación de la geografía y de la logística del nuevo tráfico de drogas que termina comandando Pablo Escobar. Aquí en el caso del Ecuador yo creo que es muy importante el que se ubique esa cosa, que se dejan una serie de cabos sueltos en la narrativa de Boscan, pero que lo sugiere de manera muy clara. Es decir, está diciendo que Ponce, el general Ponce creo que era, el general, Vargas. algunos de los que mencionan, ¿no es cierto? Estaba palanqueándose que le hagan cargo de la cuestión del espacio aéreo a través del gran padrino, a través del señor Danilo Carrera y su amigo Cherres. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar por qué no salen estos generales y por qué hay generales. Esa es la primera gran pregunta, una cosa tan evidente. ¿Cómo es posible que a una persona tan arrogante como Lazo, ¿no es cierto?, le hagan retroceder en un tema tan público?
Primero. Segundo, ¿cómo es posible que la embajada americana se quede callada cuando le sacan a su mimado, cuando públicamente ellos avisaron que ponían el ministro y lo sacan? Tercero, ¿por qué, no es cierto, hay altos oficiales, incluyendo generales, que están dispuestos a arriesgar su carrera por un teniente? Eso en un cuerpo jerárquico no cabe, pues. Entonces, estamos hablando precisamente de la formación de otro tipo de estructuras al interior de la policía, estructuras que gozan de impunidad, estructuras que están acostumbradas y que son entrenadas en hacer lo que les da la gana, en violar la normativa, en violar las leyes, en violar los derechos humanos, inclusive de sus familiares. En el caso de la doctora María Belén Bernal, ¿no es cierto? Es la esposa de uno de ellos, ¿no es cierto? Y además vinculada a una serie de otros casos dentro de la policía. Es decir, yo creo que ahí está la clave de cómo se va, como decía la película de Berman, ¿no? Del huevo de la serpiente. Es decir, de manera transparente se va incubando el monstruo en las entrañas de la institución, a costa de la institución, y las evidencias están a flor de piel. Es decir, yo creo que hay una cantidad de cosas que nos recuerdan, lo decía en alguna otra entrevista, a Rangashid. Acuérdate cuando tenía todos los escuadrones antiterroristas, los escuadrones de la muerte en el Banco Central del Ecuador durante el gobierno de Febres Cordero, y que después terminó haciendo mutis por el fuero después de unos asesinatos en los páramos del Chimborazo, ¿no? Entonces, toda esta secuela de impunidades, de alcahueterías institucionales en el que están involucrados altos funcionarios, solo se explican si es que hay la presencia de estructuras de poder mucho más fuertes vinculada a otro tipo de intereses. Yo no sé cuál es tu visión sobre este tema. Gracias, Pedro. Yo tengo 4 puntos que quisiera redondearlos justo a partir de lo que tú indicas para culminar este punto de vista que tengo sobre el tema. Un primer elemento para el público, más que para ti, para mí, para nuestro público. Tanto la élite, cuanto los periodistas y cuanto la gente del común, siempre salen con, unos por mala fe y otros por ignorancia, siempre salen con el hecho de que cómo es posible de que eso pase en el Ecuador, de que el narcotráfico haya invadido capas de la policía, del Estado ecuatoriano, de que las mafias estén apoderándose de instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, etcétera. Un primer elemento que yo me acuerdo que lo señalé a un ministro pendejo de estos que ya no saben ni el nombre, tantos que han pasado, cuando desaparecieron mi hermana y mi sobrina en manos de la mafia de la trata. Hicimos una estrategia diferente a lo que hace la gente, y yo dije, ella no va a ser un número más, ni un afiche más de Se Busca, vamos a ir directo al grano, y le vamos a enfrentar a Moreno y a toda su gente. Y a Arauz, en esa época era el duro de la unidad. ¿Qué cargo tenía Arauz y cuál es la traca? Ubícanos, por favor. La DINASED, pues. La gente no, para que tengan antecedentes. La DINASED. La famosa unidad que ya después el viejo Moreno, no se sabe por qué, disolvió la famosa Dirección de Investigación de Desapariciones. Y el jefe de eso era el general Víctor Arauz, que está involucrado ahora en el tema. Que es el que pide que le palanquee primero Monge y después... Posteriormente, pero déjame ir al punto. Yo le digo al ministro de esa época, le digo, mire, aquí yo he estado reunido por lo menos con 10 ministros. Y todos, no sé ni los nombres, pero se han ido todos. Y yo sigo aquí como defensor de derechos. Y mi primer ministro, la compañía Luz Helena Arizmendi, hace muchos años, la madre de los hermanos Restrepo. Usted es el último que vengo por mi familia, y le quiero decir lo siguiente, delante del general Arauz y delante de todos los oficiales que usted está. Primero, le están filmando a usted. Aquí, esta es la sala de filmación a los ministros. Segundo, usted va a salir en una semana. ¿Cómo? Me dijo. Sí, usted va a salir en una semana. Y no se da cuenta de que los mismos que están aquí a su lado lo van a echar. Efectivamente, salió en una semana. En tercer lugar, le dije, no me venga a decir que no conoce que hay toda una matriz y que los datos están en abundancia expuestos
que las mafias, las distintas mafias de poder ilícito que hay en el mundo y especialmente en América Latina, ya se han tomado áreas enteras de las policías. La policía de Buenos Aires y la policía de Mendoza están acusadas de ser parte de la mafia de la trata en Argentina. Las policías mexicanas, que ya tienen mayor historia todavía, ¿sí? Trabajan con los carteles, ¿sí? La policía guatemalteca forma parte de los carteles, ¿sí? Y de paso, con el tema de la trata, con el tema de la movilidad humana. En el caso de Colombia, ni se hable. En el caso del Perú, igual, el Perú tiene hoy 3 centros, 3 ejes, que son los centros geográficos del crimen transnacional de la trata, en donde se han encontrado a 39 ecuatorianas. Eso les dije. Y le dije, pero aquí yo no voy a perder tiempo. Lo único que le quiero decir es de que la Policía Nacional Ecuatoriana no es una isla. Y que si todas estas 7 policías latinoamericanas están con estas denuncias de tráfico, estas denuncias de trata, como el caso del gringo, tú te recordarás de la niña que mataron. Cuenta, por favor, Les cuéntala dije, siempre aquí, para nuestra audiencia. bueno, una niña falleció en manos de los famosos padrotes. Los padrotes es un término que aquí no se conoce y que ya existe en México. Las mafias ¿En qué año es esto? Perdón, ¿En qué año? ¿en México o aquí en el Ecuador? Aquí. Aquí en el Ecuador fue en el año 2019, ¿sí? Y en ese contexto, los padrotes fueron primero conocidos en México. Son alrededor de 100,000 niños y adolescentes entre 7 a 14 años que son entrenados por las mafias para que enamoren niñas y se las capture para todo el tráfico de prostitución y de trata de niñas en México. Entonces yo le dije en esa ocasión, le dije, ¿usted no cree que hay padrotes en el Ecuador que ya están preparando? Ya hay las denuncias de 2.500, porque me tocó hablar hasta con el FBI por el caso de mi hermana, por todo el mundo. Me fui por todo lado. Y por eso les paré el carro. Y ahí les dije, ¿qué no saben que aquí los casos que se descubren y que reaparecen las muchachas son los casos en los que o hay acuerdos o en los que cometen errores como ahora? Ustedes cometieron un error, les dije, las mafias. Y les señalé así, cometieron un error las mafias. No sabían que esa niña chiquita y su mamá eran parte de este familiar y de esta familia. Y lo recuperaron Y entonces, finalmente. si no aparece mi hermana en esta semana, ¿sí? Dígale al presidente Moreno de que estos son temas imprescriptibles y que lo vamos a seguir por todo lado. Pero además vamos a denunciar a usted, señor Arauz, a la DINASED, porque tienen estos informes, etcétera, etcétera, sobre trata. ¿Ok? A la tarde, públicamente salió el jefe de la policía, el señor Arauz, a decir, está desaparecida, pero está ya por llegar a la casa. ¿No? Y allí, entonces, en ese marco, te quiero decir, ya desde ese entonces les dije clarito de que las policías no están desconectadas, como tampoco aparatos de fiscalía. La fiscalía aquí no fue reformulada nunca. La fiscalía ha sido el único aparato autónomo que directamente está responsabilizado con la embajada norteamericana. Sí, solamente en determinada época dejó de estarlo, como tú sabes. Pero desde antes y después de ese periodo de excepción, siempre su matriz ha sido la embajada norteamericana. Por eso es de que ahora se dan el lujo de hacer lo que están haciendo. Un segundo elemento, en las tareas inmediatas estoy de acuerdo que hay que hacer todo eso. Todo lo que tú y yo coincido contigo. Es decir, denunciar, presionar, que estas personas estén cuidadas, vigiladas, de que cumplan, etcétera. Pero, ojo, eso es con fuerza social y política. Si no, caso contrario, va a pasar lo que le está pasando a los legisladores de la comisión, que con todo respeto, yo los apoyo y todo, pero no me gusta nada que estén dando ruedas de prensa en las afueras de la comandancia de la policía, como hacíamos los activistas, que no nos dejaban pasar y poníamos la firma ahí afuera, la fe de recepción. Eso no, o sea, tiene que darse un poder simbólico mayor, porque están enfrentados a una mafia, pues. Entonces, hay que darse su lugar, decía mi madre. ¿Para qué? Para que
no se pierda tiempo en eso y se manden otros mensajes a la ciudadanía y al Ecuador entero, que no se puede ver a una comisión en la cual confiamos todos y que la defendemos todos y que la queremos proteger todos, además físicamente a esta muchacha y a estas legisladoras valientes, que no pueden, ¿sí?, quedarse sin fuerza social y política. Si es que no movilizan y ayudan a movilizar y permiten el apoyo con movilización, esto va a ser una peleita al estilo italiano entre los jueces antimafia que después terminan muertos y Yo el creo que gran eso hay que poder traer a mediático. colación por el tema este de cualquier momento tenemos otra crisis carcelaria para distraer la Eh, atención, como fue el tema del peroné del presidente, como fue el tema o, de la denuncia del caso de INA Papers, como van a ser exacto. una cantidad de Sí, 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 elementos para sí. que la gente se distraiga y se asuste, ¿no? Porque Pero esta además, estrategia de tensión es generar temor, pánico en la población. exactamente. Y un tercer elemento, dentro de estas tareas, por supuesto, está el tema que vos bien has señalado. Yo le dije, y le quiero mucho a Elizabeth Otavalo, creo que es una madre símbolo. Yo me atreví a los grupos de mujeres a decirles mi planteamiento cuando estaban yéndose a los funerales allá en el cementerio, Monte Olivo, viendo los afiches del sociópata este, les dije, están cometiendo un error los movimientos populares y sociales de mujeres. Están haciendo lo que la policía y la fiscalía quieren que hagan. Están sacando un solo individuo, se busca. Eso se llama neoliberalismo social. Quieren que el culpable sea un individuo. Se privatiza la responsabilidad de toda una institución. Es por eso que encaja con lo que tú dices, que es uno el responsable, el psicópata, entre comillas, que tampoco es tan responsable porque el pobrecito estaba tomado, y no los 12, porque de por medio se los dije a ellas, y he colgado en el internet ya un documento larguísimo de 3 horas de un programa que hicimos en esa época con Rolando Panchana, Carlos Vera, Monseñor Luna Tobar, Nelsa Curbelo y yo, el Nunca Más, en donde con el agente Hugo España se dimos a conocer algo que les dije ahora. Les dije, miren, el problema central no es el sociópata, el problema central no es el edificio de Puzuquí, es el cerro de Casitagua donde aparece el cuerpo de ella. Porque el cerro de Casitagua, según las denuncias de Hugo España en el 96, es el gran cementerio clandestino de Está todos los sembrado de entrenamientos, cadáveres ahí, de de crímenes todos los entrenamientos. Entonces, lo que quieren evitarse es de eso. institucionales. Solamente déjame decirte el por qué. Si es que quisiéramos tener una honrada fiscal que no hay, cualquier fiscal medianamente sólido como un juez Baltasar Garzón, como los fiscales y jueces de Argentina, de Chile o de los mismos Estados Unidos, lo que hacen es evidentemente perimetrarte la zona, no te entra nadie y empiezan a excavar donde estuvo los restos de la señora. Y ahí van a encontrar otras sorpresitas, pues. Ese es el tema, pues, mi querido Pedro. Por eso el tema es colectivo, por eso el tema no puede ser privatizado. Se los dije el día del cementerio. Y entonces, después me reafirmó lo que pasó. El poder logra purificarse, si cabe el término, logra exorcizarse a través de estas maniobras infames en las que participan, obviamente, la justicia, la fiscalía, etcétera. Y es otro tipo de mafialización, pues, del Estado. Finalmente, un tema. Cuando te hablaba de las grandes reformas que hay que hacer, hay que lavacarear la fiscalía, hay que lavacarear la Policía Nacional. Eso no se lo puede hacer el tipejo este que está ahí, el albanés. Esto solo se logra con cambio de correlación de fuerzas. Y eso significa cambio de gobierno. Cuando tengas un gobierno, sea de transición fuerte o un gobierno ya sentado, puedes lograr la desmafialización de varias capas del Estado ecuatoriano. Porque eso es una lucha, como tú y yo sabemos. Eso le costó a Italia, eso les ha costado a otros países décadas, hermano. Bueno, y aquí se está planteando entonces una posibilidad de que el Ecuador forme parte de una nueva correlación de fuerzas latinoamericana. Es claro que la situación en Colombia con Petro, a pesar de que el Estado profundo está ahí agazapado para seguir golpeando, la sociedad colombiana está abriendo otros caminos. Es claro que en Perú también la movilización popular está adquiriendo otros horizontes, otras perspectivas. Y es claro que la dinámica que se está iniciando en el Ecuador no va a parar en la permanencia o no de Lazo, o en el juicio político, o en la muerte cruzada. Es claro que hay dinámicas populares, insisto con lo que empezamos,
Los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. Tus palabras finales para cerrar esta sesión, estimado Alexis. Mi querido amigo, tú hacías mención a como el abrebocas y la línea temática a la famosa, a la famosísima, al famosísimo aporte leninista, del verdadero Lenin, ¿no? No del Voltaire con B grande, ¿no? El verdadero Lenin, las condiciones objetivas y subjetivas, ¿no? De una revolución. Y claro está, junto a ello, yo siempre le he querido a mi querido Mao, ¿no? Y, y el poder está en la punta del fusil. Simbólicamente, obviamente, no tenemos un ejército popular, rojo, estilo maoísta, sino que me refiero al hecho de que mi poder, tu poder está en la punta del fusil, significa metafóricamente hoy en día la necesidad de establecer que solamente cambiando la correlación de fuerzas podemos reconstituir un país que nos han dejado hecho sendales, como decía mi abuela, porque nos han dejado tal cantidad de bombas de tiempo, tal cantidad de minas quiebrapatas, tal cantidad de suciedades por todo lado, que nos va a tocar por mucho tiempo lavacarear, baldear las instituciones de este país, la sociedad entera en su conjunto, que también, no te olvides que el sur de Italia tenía una cultura, este tema ya es cultural también. Cuando tienes niños de 11 y de 13 años que no tienen otra oportunidad, sino que para tener la posibilidad de acceder a eso que te presentan el consumismo, el mercado, etcétera, matas, como matan los niños de la Rúa del Brasil o Aquí o en los niños de Esmeraldas, las pues comunas recién. de Colombia. Acá tienes eso. Eso significa, mi querido Pedro, con esto termino, de que el tema ya no es solamente institucional, que es un tema grueso, cultural, y que por lo tanto la lucha, como decía Gramsci, también debe ser en esa esfera. Recién en los años finales de los 90 se dieron cuenta en Italia que toda su heroicidad de fiscales, de ese juez maravilloso que lo mataron con una tonelada de dinamita, de TNT, con la cantidad de muertos que tuvieron, solamente después supieron de que la mala vida, como dicen allá, era necesario articular una estrategia social, inversión social y cultural, porque lastimosamente los albaneses bancarios lo que nos dejan es también un país dinamitado en esa esfera y nos va a tocar recuperarlo por lo menos en unos 10 años. Muchas gracias, Alexis. El Ecuador tiene que superar este mal momento de chulqueros y albaneses y a sembrar la esperanza. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.